Bienvenido, bienvenida. Acomódate donde estés y permite que el murmullo constante de tu propia respiración te acompañe mientras descendemos a un ritmo suave, como una hoja que cae lentamente, en un tema que se mueve más despacio que cualquier noche de sueño profundo. Hoy vamos a deslizar la imaginación hacia el borde de una placa tectónica, un límite que avanza con calma, milímetro a milímetro, año tras año, como un susurro mineral que apenas se siente, pero que siempre está. Antes de seguir, si esta calma te ayuda, te invito con suavidad a dejar un me gusta, a suscribirte y a guardar la lista de reproducción que está en la descripción, para que estas historias sigan acompañándote mientras te duermes noche tras noche. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo ahora mismo? Imagina que te recuestas y sientes el peso amable de las sábanas, y debajo de ti, más abajo que cualquier sótano o cimiento, hay otro tipo de manta, una manta pétrea que se estira por continentes y océanos. Imaginas un límite, una línea que no es una línea perfecta, más bien una franja amplia de roca, sedimento y calor que separa bloques inmensos de la corteza terrestre. La palabra límite suena rígida, pero aquí todo avanza con una lentitud que acuna. La superficie, incluso cuando está quieta, participa en un movimiento tan pausado que casi se confunde con la quietud. La cadencia suave continúa. Ahora deja que tu mente camine, leta por una costa lejana. El aire huele a sal y a algas secas. Hay un rumor de olas que llegan y se retiran como si respiraran contigo. Muy profundo, más allá de donde la luz llega, el fondo oceánico se inclina hacia un surco oscuro y angosto. Una fosa se deposita, un sedimento blando que cae como polvo en una habitación silenciosa. Grano a grano, con paciencia infinita, una placa se acerca a otra. La taza es tan pequeña que tu uña crece más rápido, unos centímetros por año, a veces menos, a veces más, pero siempre pequeño. Aún así, esa constancia es poderosa en el tiempo largo. Piensa en esa continuidad como la gota que pule una piedra, una gota que nunca se detiene, que no necesita prisa, que encuentra su forma en la calma. La corteza oceánica que llega a ese surco ha vivido también su trayecto. Nació caliente en una dorsal, con basaltos que quedaron grabados con franjas magnéticas, como una biblioteca de líneas alternas, memorizando el vaivén del campo magnético de la Tierra a lo largo de eras tranquilas. Recorrió el fondo sin prisa, se cubrió de lodos radiolarios, de caparazones diminutos que se deshicieron en capas finas, ajenas a cualquier reloj humano. Donde el agua del océano penetró sus fracturas, el calor la volvió química, disolviendo minerales, dejando filigranas de yesos y sulfuros, como si la roca llevara dentro una escritura en relieve. Y ahora, al llegar al límite, esa placa se curva con serenidad, deslizándose hacia abajo, invitada por su propia densidad,
por una gravedad que no impone gritos, solo insiste con la paciencia de una roca que quiere volver al lugar más profundo. Imagina esa placa que se inclina. Hay un triángulo de tranquilidad y presión, un prisma acrecionario, donde se amontonan sedimentos y fragmentos rasgados, como un acordeón de arcillas y arenas comprimidas. La fricción existe, pero en estas palabras la convertimos en roce tenue, como telas que se rozan al pasar. En lo profundo, el agua atrapada en minerales se libera poco a poco como vapor que encuentra rendijas. Ese vapor no hierve con sobresalto. Aquí lo sentimos como una exhalación tibia que sube a través de la roca. Al mezclarse con el manto superior, altera su punto de fusión y de manera lenta el sólido responde. Algunos lugares se vuelven pastosos, otros quedan rígidos. Todo se desarrolla como una danza a cámara muy lenta, sin sobresaltos, sin ruido. Más cerca de la superficie, en la placa que no se hunde, se levantan montañas con pasos de tortuga. La presión reacomoda minerales, convierte arcillas en pizarras, granos en compactos, recristaliza el cuarzo, alinea las micas como escamas que el viento peina. Si te acercas en silencio, podrías imaginar tu mano sobre una roca metamórfica. Sentirías una textura sutil, una orientación, una suavidad que el tiempo tejió con paciencia. La roca no grita su historia, la susurra. Es un murmullo que habla de cargas uniformes, de direcciones preferentes, de calores que no queman la piel, pero cambian la estructura. Algunas partículas de zircón guardan señales del paso del tiempo como relojes diminutos. Y aunque no vamos a contarlos ahora, reconforta saber que hay en lo mineral una memoria más estable que cualquier cuaderno. La respiración tranquila acompasa estos movimientos. Cada ciclo de aire que entra y sale puede servirte como medida de centímetros imaginarios que recorren las placas año tras año. Inspiras, piensas en 1 milímetro, exhalas, piensas en otro milímetro. En toda una noche, tus respiraciones serían centenares, y aún así, incluso una vida entera suma apenas el ancho de una calle. El planeta prefiere el compás largo, igual que una nana que no se apresura nunca. Ahora, deja que tu mente viaje a otro tipo de límite. Cambia el océano profundo por un valle amplio donde dos segmentos de litosfera se rozan lateralmente. Siente la tierra bajo tus pies como una cinta sólida. Imagina 2 páginas de un libro que se deslizan una sobre otra sin apuro. Las rocas se ajustan a ese movimiento. Algunas se rompen en láminas finas, otras quedan pulidas. Hay superficies lisas que podrían reflejar una luz tenue como espejos opacos. La vegetación crece arriba, ignorante del movimiento lento. Las raíces atraviesan fisuras, el agua de lluvia entra, el musgo coloniza bordes. El límite está vivo en su demora, como una costura que se mantiene cerrada porque su hilo trabaja sin descanso, pero sin tensión de más. La cadencia suave continúa.
Vuelve ahora a la dorsal del fondo marino y siéntela como un borde que se abre con la delicadeza de una grieta que respira. El manto ascendente se descompresa y parte de él se funde. El magma, en su camino, no desea imponerse, solo encontrar un equilibrio. Al llegar al fondo del océano, se enfría en almohadas de basalto que, vistas con calma, parecen cojines petrificados. Entre fisuras, el agua que se infiltra se calienta y nace un sistema de fuentes hidrotermales que exhalan plumas minerales. En nuestra visión sosegada, estas plumas ascienden como cortinas de humo en una habitación silenciosa, dejando granos metálicos que caen como nieve pesada. La vida microbiana transforma esos gradientes en energía. Y si bien la vida puede ser intensa, nosotros la contemplamos desde una distancia amable, con una mirada nocturna que todo lo suaviza. El límite que viajamos hoy es también un límite de presiones. En la superficie, la presión del aire es ligera. Un poco más abajo, la presión de las rocas se vuelve un abrazo firme, como si miles de edredones te cubrieran a la vez, cada uno añadiendo un peso leve hasta formar una quietud profunda. A esa presión la llamamos litostática, un término que suena técnico, pero que puedes traducir como la tranquilidad pesada de las capas apiladas. El calor acompaña esa presión, no una llama, sino un ambiente cálido que abre caminos en las estructuras. En ese abrazo, los átomos se reordenan y minerales como el granate pueden nacer de otros, con facetas que, si pudiéramos verlas, nos parecerían pequeñas ventanas en medio de una oscuridad consoladora. Mientras el tiempo fluye, el agua que entró en la corteza al nacer en la dorsal se libera en profundidad. Esa liberación en nuestra noche tranquila es casi una plegaria que asciende. Es agua que estuvo en minerales como anfíboles o cloritas y que ahora, más abajo, retorna al manto y lo hace más dúctil. Se crean pequeñas porciones de magma que, sin prisa, pueden buscar salida hacia arriba, mezclarse con cortezas, enriquecerse en elementos que viajan bien con fluidos. Si un día alcanzan la superficie, lo hacen en su propio ritmo. Pero aquí, esta noche, nosotros solo imaginamos cuerpos magmáticos que se enfrían lentamente, formando dioritas, andesis granodioritas, con cristales que crecen a ritmos tan serenos que se vuelven visibles, con una calma que cabe en una habitación silenciosa. Imagina también la erosión, que no es una adversaria, sino una confidente. La lluvia cae finamente, moja hojas y piedras, llena grietas, y el agua, ya como riachuelos, acarrea granos que suman. El viento levanta polvo que se posa unos metros más allá, como quien cambia de posición al dormir. Los glaciares, cuando existen, se mueven despacio, bruñen valles, dejan morrenas que la vegetación cubrirá con el tiempo. Cada grano que se va de una montaña es un grano que llegará algún día a un delta tranquilo, a una llanura,
a un fondo de mar donde la placa opuesta, en un futuro lejano, lo tomará de nuevo para llevarlo hacia adentro. Ciclos que se cierran como canciones que vuelven a empezar. Poco a poco, el límite de placa, que parecía una línea, se revela como un paisaje ancho. Hay cuencas donde el sedimento se deposita en capas finas, con cada estación, con cada avenida de agua, con cada época. Si pudiéramos tocar esas capas, notaríamos diferencias sutiles, granos más finos, granos más gruesos, cambios de color casi imperceptibles, como variaciones en la luz de una lámpara a lo largo de la noche. Durante largos periodos, la superficie se ajusta por isostasia, un equilibrio flotante que la corteza busca como busca tu cuerpo una postura cómoda en la cama. Cuando las montañas se erosionan, la corteza pierde peso y se levanta. Cuando los sedimentos se acumulan, esa parte se hunde un poco y la línea de equilibrio se recompone con suavidad, y otra vez. Regresa al océano, a la fosa. Piensa en los cuerpos fríos que bajan como planchas lentamente inclinadas. A medida que descienden, la corteza oceánica y su manto litosférico se van transformando. Donde hubo olivino y piroxenos, ahora hay serpentinas en los márgenes, texturas pulidas por las soluciones acuosas. La serpentinización es un proceso que suena a selva, pero aquí es solo el agua encontrando huecos y cambiando estructuras, con un ligero aumento en volumen que genera grietas suaves, caminos por donde fluyen más fluidos. A mayor profundidad, otros minerales ocupan el lugar de los que ceden y el volumen se reduce, la densidad aumenta, la placa se siente cada vez más invitada hacia adentro. Es una lógica simple y suave, como cuando un objeto más pesado se desliza despacio en un líquido. Arriba, sobre ese mundo escondido, puede haber islas, puede haber cordilleras costeras, puede haber llanuras que se estiran con paciencia. Las comunidades humanas viven su tiempo corto sobre ese tiempo largo. Caminan senderos sobre rocas que cambiaron millones de años antes. Construyen y descansan, nacen y sueñan. Y bajo todo, el límite sigue en su labor. La costura del planeta mantiene su hilo. Imagina que duermes sobre una montaña que fue mar, sobre un valle que fue hielo, sobre una roca que fue arena, sobre un sedimento que está de viaje a un lugar más profundo. La respiración tranquila continúa y con cada latido la imaginación desciende un poco, sin miedo, sin prisa. Desde la perspectiva de la física, puedes imaginar fuerzas como vectores que no necesitan flechas, solo direcciones. Compresión, extensión, cizalla. Palabras suaves que aquí se sienten como presiones gentiles en diferentes sentidos, redistribuyendo la memoria del esfuerzo en la roca. En los laboratorios se recrean estas condiciones durante horas, días, y la roca responde. En el planeta, los experimentos duran millones de años. No hay apuro. El calor fluye como una corriente lenta de sopa espesa.
La conducción domina en largas escalas, la convección crea celdas profundas en el manto, y ese manto, pese a su solidez, puede moverse con la plasticidad de algo que, a nuestra escala, parecería líquido. Nada en esta escena es brusco en esta noche de palabras. Todo se ofrece en cuencos de calma. Te propongo ahora un ejercicio de visualización. Imagina que te colocas en el borde mismo de la placa que se hunde, pero no en la realidad cotidiana, sino en la realidad serena de un pensamiento. Es un plano inclinado oscuro, moteado de minerales. Cada punto a tu alrededor es un registro de tensión que con el tiempo se acumula y se difunde. De vez en cuando, el límite encuentra alivio. En esta narración, ese alivio no es estruendo, es un ajuste silencioso, un suspiro de la roca que se recoloca. El resultado, a largo plazo, es que la placa sigue su camino, todo continúa. La cadencia suave continúa. Ahora, como si flotaras, te desplaza hacia un margen divergente continental. Dos bloques de litosfera se separan lentamente, no porque alguien estire, sino porque fuerzas internas buscan simetrías. La corteza se adelgaza, aparecen fallas normales que, leídas como versos, dicen que cada segmento va bajando o subiendo en escalones largo tiempo. Con el tiempo, si el proceso prosigue, el continente puede abrirse y dar paso a un océano nuevo. Antes de eso, la vegetación coloniza los bordes de las fallas, las aguas internas forman lagos y el clima hace su trabajo suave, llevando arcillas y arenas a las zonas más bajas. Las capas se apilan, la corteza carga, el equilibrio se ajusta y entre tanto, en profundidad, el manto muestra esa sonrisa lenta de quien sabe esperar. Hace bien recordar que la tierra no es sólida de principio a fin, tampoco líquida sin fin. Es una mezcla de rigidez y ductilidad, de capas que responden distinto según la velocidad de la carga o la descarga, según la temperatura y la presión. La litosfera se comporta como una cáscara fuerte a escalas cortas, como una goma muy viscosa a escalas largas. La astenosfera debajo es más blanda, más cooperativa. Al pensar en el movimiento de una placa, puedes imaginar una balsa de madera gruesa flotando sobre un material que, con paciencia, fluye. Las irregularidades se amortiguan con el tiempo, los bordes se alisan, no hay filo que resista a la suavidad constante. Tal vez te preguntes cómo sabemos estas cosas, y aunque no haremos una lista, podemos soñar con instrumentos silenciosos, satélites que miden posiciones con precisión delgada, estaciones que se mantienen firmes midiendo cada año la tasa de deriva, sensores que sienten vibraciones mínimas, mapas magnéticos que revelan franjas en el fondo oceánico, muestras que regresan de expediciones donde el taladro baja. Recoge cilindros de sedimento que guardan un aroma tenue a agua fría y sales. En laboratorios serenos, personas observan láminas delgadas al microscopio, donde la luz pasa a través de cristales y muestra colores que hablan como lenguas antiguas. La ciencia avanza también con un ritmo de respiración.
lento y sostenido, con pausas, con confirmaciones, con revisiones, sin urgencia, con cuidado. El límite de placa bajo presión se convierte con la noche en una metáfora. Dormir bajo presión suena a agobio, pero aquí la presión es un cobijo, como si la tierra misma te sostuviera con su peso estable. El cuerpo, al dormir, se entrega al colchón y los tejidos internos se rearruman. Así también la roca. La diferencia es el tiempo. Tu sueño tarda horas, el de la roca, millones de años, pero a ambas escalas el resultado es el equilibrio, el descanso, el ajuste. Puedes dejar que tu boca diga sin voz una palabra que te guste, un mineral quizá, cuarzo, que suena a vidrio suave, o arcilla, que suena a abrazo húmedo. Esa palabra será tu ancla. Si la repites en silencio, tus pensamientos se ordenan como granos que se asientan en el fondo de un vaso. Ahora, muy despacio, imagina el viaje de una gota de agua en esta historia. Comienza como lluvia fina que cae sobre una ladera. Atraviesa el suelo, se mezcla con minerales, disuelve algo de carbonato, encuentra grietas, baja, se calienta un poco. Puede llegar a una falla y moverse por ella como se mueve el aire por un tubo largo. Si desciende lo suficiente, reacciona con rocas ultramáficas, produce serpentinización, libera hidrógeno y después, con la temperatura creciente, se incorpora a minerales nuevos o sigue más abajo como fluido acuoso y salino. En algún punto sube de nuevo, arrastrada por un gradiente, y se libera a un poro, a una fuente termal, a un arroyo. Ese ciclo puede durar miles de años, puede ser más corto. Para nosotros, esta noche es un vaivén sereno, un movimiento que tranquiliza, porque muestra que todo tiene caminos de ida y vuelta. Si llevas ya un rato escuchando, tal vez sientas que la mente pesa menos, como una placa que se aligera al perder sedimentos por erosión. Deja que ocurra. Cierra un poco más los ojos, hazlos más pequeños y nota la temperatura del aire que entra por tu nariz. Se siente fresco o al salir, el aire es un poco más templado. Esa diferencia es tu firma del tiempo. Puedes imaginar que en ese tiempo tu límite de placa avanzó un tanto invisible. Y mientras el planeta sigue con sus hábitos, la humanidad sueña con entenderlo mejor. La noche es buena compañera para estas preguntas sin urgencias. En otra escena lenta, piensa en un microcontinente atrapado en una zona de convergencia. No es grande, es como una isla que viaja sobre su corteza más gruesa. Acercándose a una trinchera, su borde choca de manera progresiva con la placa que lo recibe. Fragmentos se pegan, otros se quedan en el prisma, algunos se sumergen, pocos resurgen. En geología hablamos de acreción, y esa palabra recuerda a una técnica manual, a coser y pegar con cuidado. Las suturas continentales son como cicatrices suaves en un mapa, líneas que dicen, aquí dos cosas se unieron y ahora forman una. Sobre esas cicatrices, en el presente, crecen bosques,
pasan carreteras, y nadie sospecha que debajo la roca cuenta la historia de una unión lenta. Tu respiración te vuelve al cuerpo, a la cama, a la silla, a la donde estés. Unas partes del músculo se aflojan, los hombros bajan un poco, la mandíbula suelta, y la mente vuelve a la litosfera. La convección del manto, a escalas amplias, presenta celdas que suben y bajan. Piensa en una olla de miel tibia, no en ebullición, solo con corrientes que suben y descienden despacio, y cosas que flotan y se hunden con esa dinámica plácida. Las placas no son simples pasajeros, también tiran y empujan. Una placa que se subduce arrastra la parte que queda a su espalda, como quien tira de una manta. La gravedad hace el trabajo principal. En otras zonas, la litosfera se hunde por enfriarse. En otras, se empuja desde dorsales por diferencias de altura. Todo esto son palabras para decir que hay un conjunto de causas que, unidas, logran lo que vemos. Un movimiento casi imperceptible, pero constante. Si te ayuda, imagina también la escala de las medidas. 1 centímetro por año es una uña que crece. Es un insecto que avanza sin ser visto en una noche. Es la distancia entre 2 granos de sal que se separan un poco cada mes. 2, 3, 4 centímetros por año ya son velocidades cómodas en mapas. A veces es menos de 1. No importa la cifra exacta ahora, importa el tono, el modo. Un planeta que prefiere la negociación lenta. Puedes pasear la atención por minerales. El cuarzo se ordena en cristales hexagonales, transparente, duro, con una gloria silenciosa. El feldespato, compañero frecuente, se opaca y muestra planos de clivaje que capturan la luz. Las micas se exfolian en láminas finas que, si rosas con la yema, parecen papel resistente. La calcita reacciona con ácido, pero aquí no necesitamos reacciones vivas. Solo la idea de que cada mineral tiene sus maneras de estar cómodo bajo presión y temperatura. Juntos crean rocas con nombres suaves: gneis, esquisto, mármol. En el lenguaje de la noche, esos nombres se pronuncian con una cadencia sin aristas, un fluir de consonantes que masajea el oído. Cuando el límite de placa pasa bajo un arco de islas o bajo un continente, la geometría manda señales. La placa que se hunde provoca una curvatura del campo de esfuerzos. En profundidad, el calor aumenta y la placa se hace menos rígida. Arriba se forma una cuenca de antearco que se colma con sedimentos. A un lado se levanta una cordillera. Nada de esto ocurre de pronto. Para quien lo observa, se parece a la maduración de un bosque. Hoy son plántulas y arbustos. Dentro de un siglo hay árboles altos. Dentro de milenios, el suelo se enriquece, el bosque es el mismo y es otro. Así una cordillera crece y cambia. Voy a invitarte a un minuto de atención flotante. Imagina un mapa sin bordes, solo colores suaves. En él, las placas son islas de colores pastel que se mueven a razón de flechas muy cortas. Tal vez un color verde se acerca a un azul en un margen convergente. Tal vez un violeta se desliza junto a un amarillo en un margen transformante. Observa sin juicio, sin urgencia.
Hay líneas más gruesas en zonas donde la deformación se reparte ampliamente, no en una falla única, sino en cinturones anchos. Allí, las rocas se pliegan y fallan en series, creando mosaicos que algún día serán montañas suaves o mesetas. En el fondo, el manto se insinúa como una sombra tibia, sosteniendo todo. En medio de esta contemplación, suavemente te invito a contarnos algo si te apetece, y luego deja que el sueño vuelva a guiarte. ¿Qué tema deberíamos cubrir después? Sigamos. Los bordes de placas, además de moverse, intercambian calor. El calor de la Tierra viene en parte de su nacimiento y en parte de elementos que, al desintegrarse, liberan energía. Ese calor asciende y encuentra caminos. En las dorsales, la distancia a la superficie es menor y el flujo es mayor. En los continentes, donde la corteza es más gruesa, el calor tarda más. Ese contraste crea ambientes. En una noche tranquila, pensar en gradientes térmicos es pensar en una habitación donde una esquina es más cálida, otra más fresca, y tú eliges dónde quedarte. La roca también elige, a su manera mineral. Se deforma más donde está más blanda, conserva su forma donde está más fría. El resultado, en el tiempo largo, es una arquitectura planetaria con coherencia. El mar, por su parte, se ocupa de nivelar. Las olas rompen y vuelven, suben sustancias, bajan otras, tallan costas en perfiles que buscan equilibrio con el oleaje. Las mareas entran y salen como una respiración más amplia que la tuya, impulsadas por la luna y el sol, y aunque cambian con ciclos, su constancia es reconfortante. Un acantilado da paso a una playa a una barra a una laguna. En los litorales de márgenes activos, esas formas comparten espacio con estructuras empinadas, pero incluso allí, el mar impone su propio ritmo de arrullo, con espuma que se repite de manera hipnótica. Hay también historias microscópicas. En una falla, los granos se mojan y secan, se cementan y se disuelven, se impactan mejor bajo cargas repetidas, como si aprendieran su lugar. La arcilla se alinea, la sílice se deposita y las paredes de la falla se hacen más lisas en tramos, más rugosas en otros. Con el tiempo, el conjunto se ajusta. Si el fluido aparece, reduce la fricción efectiva y todo se vuelve más suave. Es como cuando el aceite se distribuye en una bisagra y la puerta ya no chirría. En esta metáfora paciente, el planeta se lubrica en sitios, se endurece en otros, siempre regulando su propia mecánica. Una región volcánica, asociada a una subducción, se puede imaginar como una constelación de cámaras pequeñas, conectadas con fracturas. El magma migra, se estaciona, se enfría, se recompone. Algunos cuerpos quedan atrapados, se cristalizan por completo y forman plutones que un día, tras la erosión, estarán expuestos como domos suaves y luminosos bajo luz baja. Otros, más líquidos, suben por chimeneas y con el paso de siglos
imprimen la superficie. Aquí elegimos quedarnos con la imagen de esos plutones reposando como almohadones enterrados, cuidando el calor para que las rocas circundantes se transformen con sosiego. La geodinámica presenta números que, leídos como poemas, nos dicen densidades, viscosidades, módulos elásticos. No hace falta recordarlos. Basta con saber que todo cuadra. La litosfera flota con su densidad como lo haría un bloque de madera en el agua. Si se enfría, se contrae, se vuelve más densa y por eso desciende y por eso la placa oceánica acaba por subducir. Si la corteza se engrosa en una colisión, asciende, como un pan que fermenta con levadura tranquila. Es un equilibrio delicado pero robusto. La tranquilidad viene de entender que la Tierra encontró su manera de moverse a sí misma sin precipitación. Ahora, si vuelves a acercarte a la frontera transformante, verás que no todas son rectas. Se componen de segmentos que se conectan con escalones. A veces se forman pequeñas cuencas donde el muro de falla se separa, o pequeños montes donde se aprieta. Es una geometría de escaleras y sagas. El relieve se ajusta a ello. Donde se abre una cuenca, el sedimento se deposita y puede haber agua, lagos someros, estuarios. Donde se aprieta, el relieve se eleva un poco. Estos paisajes, al ser recorridos, no se delatan enseguida. Hay que mirarlos con ojos que leen tendencias. Es una lectura que se hace mejor con tiempo y con té tibio, no con prisa. A la escala de grano, la presión actúa como quien acomoda muebles en una habitación. Disolución a presión y precipitación en poros con menos tensión. Los granos cambian de forma, se vuelven más equidimensionales, los contactos se amplían, los poros disminuyen, la roca se compacta, la porosidad baja, la permeabilidad cambia. Todo esto puede sonar técnico, pero puedes imaginarlo como un cojín lleno de bolitas. Si te sientas, las bolitas se acomodan, ocupan huecos, se ajustan a nuevas posiciones donde todo queda más estable. Cuando te levantas, el cojín mantiene algo de la forma y con el tiempo, si te sientas muchas veces, el cojín ya conoce tu peso. Así las rocas aprenden las cargas de su entorno. La cadencia suave continúa y mientras tanto, tu cuerpo va encontrando una temperatura que le agrada. Tal vez hay un leve zumbido fuera, una nevera, un ventilador, un tráfico lejano que llega como un susurro. Ese zumbido hace de telón de fondo. Sobre él, la geología recita su poema lento. Te puedes dejar ir un poco, permitir que algunas frases pasen como nubes, que otras se queden. No necesitas retenerlo todo. El conocimiento también descansa cuando tú descansas. Si alguna idea encuentra cama en tu memoria, lo hará sin imponerse. Piensa también en la química sutil de los fluidos. Al subir, los fluidos que vienen del manto pueden depositar minerales en grietas, formar vetas de cuarzo, de calcita, incluso de metales que en el futuro alguien encontrará. La circulación hidrotérmica
forma patrones que, en cortes de roca, parecen raíces o venas. Esas venas son el registro de momentos en que la roca estuvo abierta y luego cerrada de nuevo. Imagínalas llenándose lentamente, capa por capa, con cristales que crecen como copos ordenados. Cada capa es una pausa, una respiración mineral. Las rocas sedimentarias, por su parte, llevan fósiles que son figuras quietas de vidas pasadas. Aquí las mencionamos como siluetas, hojas en barro que se volvió piedra, conchas que dejaron moldes, trazas de criaturas que se desplazaron por arenas suaves. El límite de placa transporta esos recuerdos de la superficie hacia la profundidad y a veces los trae de vuelta cuando eleva una cadena. En una mesa de trabajo, alguien observa una caliza con amonites perfectos y tal vez hay una ventana por la que entra luz de tarde. Todo es calmo. La ciencia respira también. Cuando un continente se acerca a otro con océano de por medio, el final es una colisión. Pero incluso ese encuentro en nuestro relato puede ser visto como un abrazo de décadas de millones de años. Dos masas se afinan en su borde, un mar se cierra, las últimas aguas se vuelven lagunas, las últimas arenas encuentran hueco en las fosas, y luego, poco a poco, la corteza se pliega, pliegues que recuerdan mantas dobladas, capas que se ondulan, con crestas y valles. La metamorfosis se intensifica, nacen rocas de alto grado, bandas de luz y sombra en cortes pulidos. La cordillera crece, la erosión la recorta, el equilibrio la sostén. Hay lluvia que cae sobre cumbres, ríos que abren valles, deltas que avanzan en mares tranquilos. Y así quedan cosidos pedazos del planeta en una pieza más grande. Si ahora te dejas llevar por el sonido de tu propia respiración, puedes sentir que cada exhalación pesa un poco más que la anterior, no por cansancio, sino por serenidad. El sueño está cerca o quizá ya llegó a medias. Puedes estar con los ojos cerrados y escuchar estas palabras como quien escucha una charla susurrada en otra habitación. Nos hemos adentrado en la piel de la tierra y en sus capas internas, y hemos visto que el movimiento que sostiene todo es lento y constante, una constancia que calma. Regresemos por un instante a la idea de dormir bajo presión. Tu cuerpo, cuando se recuesta, distribuye su peso. La presión no es igual en todas partes. Hay puntos donde se concentra y otros donde se reparte. Un colchón que te conviene evita concentraciones, te abraza de modo uniforme. Así también en la mecánica de la Tierra, las presiones y los esfuerzos buscan repartirse. La fractura ocurre cuando no pueden, cuando hay heterogeneidades. Pero la mayoría del tiempo, el material encuentra caminos para fluir, para reacomodarse. De esa manera, la energía se difunde, la rigidez se suaviza, la historia se escribe sin sobresaltos mayores. Pregunta a tu imaginación por los colores del interior. No hace falta que responda con precisión.
Tal vez percibes azules oscuros para olivinos, verdes profundos para serpentinas, rojos atenuados para granates, beiges y grises para cuarzos y feldespatos. Las temperaturas son números, pero ahora son tonos. La presión es una palabra, pero ahora es una sensación de manta petá. El tiempo es un reloj, pero ahora es un murmullo continuo, un fondo constante como el mar que nunca se calla y nunca grita. En esta escena podemos traer a colación un recuerdo de campo, un amanecer en una costa rocosa, con aire fresco, con la luz dorada que se enciende en las aristas de los cantos rodados. La roca mojada brilla, al tocarla sientes su textura, un pulido natural, donde el agua ha pasado una y mil veces. Más arriba, en la misma costa, se ven capas inclinadas, como páginas de un libro gigantesco que alguien dejó a medio cerrar. Allí, en silencio, uno puede leer el pasado de una cuenca, el cambio de energías de transporte, las estaciones que pasaron, los climas, todo contenido en planos superpuestos. Esa lectura hecha despacio te hace amigo del tiempo geológico. Al pensar en placas tectónicas, no olvidemos que también hay microplacas y bloques que participan, que giran, que se deslizan, que ceden. Son piezas secundarias que, sin protagonismo, contribuyen a que el mosaico tenga continuidad. En algunas zonas, como en el Pacífico Occidental, hay más piezas pequeñas, como si el rompecabezas fuera un poco más fino. En otras, grandes bloques dominan. En todas, la lógica del conjunto gobierna. Tus pensamientos pueden pasearse entre piezas como quien recorre un jardín con senderos múltiples, eligiendo sin apuro hacia dónde ir. Deja que el latido te recuerde que estás aquí, ahora, y que el planeta está debajo con su trabajo silencioso. Si alguna imagen te gustó más, puedes quedarte con esa. Tal vez la fosa oscura con sedimentos que caen como polvo. Tal vez la dorsal con almohadas de basalto. Tal vez la cordillera que crece como un pan al horno. Tal vez un valle de falla donde el suelo es plano y el cielo es ancho. Cada imagen es válida. Todas cantan la misma canción lenta. A veces, en una noche muy quieta, uno puede escuchar crujidos lejanos, el mueble que se ajusta, la casa que responde a cambios de temperatura. Son ajustes pequeños que no anuncian nada, solo dicen el material habló. La Tierra, a su escala, hace ajustes semejantes. Nos quedamos con esa idea amable, con esa equivalencia. Ajustes como suspiros, no como alarmas. Eso permite que el sueño vaya más hondo. Puedes imaginar, si te apetece, que te haces pequeño como un grano de mineral y te incorporas a una arcilla de un prisma acrecionario. Estás rodeado de láminas que se alinean con la presión. Sientes el agua que las recorre, que se detiene en sitios y en otros se va. Las láminas se comprimen un poco más y tú encajas mejor en tu sitio. Aparece una sílice que te envuelve, como una fina capa de barniz. Más tarde
Llega un ion de calcio, se queda un momento, se va. Es una vida sin sobresaltos, con visitas suaves. Si subes a otra roca, quizá un granito, estás entre cristales más grandes, te reflejas en caras planas, te sientes parte de una estructura sólida que resiste y que, con el tiempo, se levantará a la superficie. Al cabo de un rato, los paisajes pasan como si estuvieras en un tren lento con ventanas grandes. A la izquierda, una dorsal. A la derecha, una trinchera. Delante una transformante. Detrás una colisión. El tren no se detiene, no porque tenga prisa, sino porque su función es ver el fluir. Tú te relajas en tu asiento, ajustas la manta sobre las piernas y observas sin necesidad de guardar cada detalle. La geología nocturna es compañía, no examen. Cuando llega el final de una noche, las palabras buscan cerrar su círculo. Antes de eso, podemos recordar la idea inicial: dormir bajo presión, dormir sobre un límite de placa que se mueve. Tu cuerpo en reposo, la tierra en su reposo móvil. La diferencia de escalas te beneficia. Lo que podría ser una fuente de inquietud se convierte en un arrullo. Hay algo tranquilizador en saber que todo sigue su curso sin tu intervención, que no necesitas sostener el planeta, que puedes dedicarte a liberar músculos y pensamientos, mientras abajo se sostiene solo. La cadencia suave continúa y te invita a soltar. Imagina un último paseo. La noche está silenciosa, caminas por una playa de grava fina. Cada paso hace un sonido apagado. El aire huele a sal, a madera mojada. Levantas la vista y ves una línea donde el mar se une al cielo, apenas marcada por un brillo pálido. Bajo esa superficie, a decenas de kilómetros, una placa se mueve muy lentamente hacia otra. No hay nada que ver a simple vista, y sin embargo, está ocurriendo. Puedes sonreír sin apuro. Entiendes que no necesitas ver para saber. Tu confianza está hecha de cientos de pequeñas evidencias que 1000 personas construyeron con paciencia. Eso basta esta noche. Las evidencias son como estrellas tapadas por nubes. No las ves, pero puedes imaginarlas y el cielo se siente completo. Entras de nuevo en tu espacio, te recuestas, sientes el peso de tu cuerpo repartirse, respiras por la nariz, despacio, sueltas por la boca, despacio, repites. El presente se reduce a esa alternancia. Cada ciclo es una ola que entra y sale en una playa invisible. La mente se posa en una palabra corta. Quizá mar, quizá camas. El sueño asoma por los bordes. Esa zona en la que las frases pierden punto y coma, en la que los recuerdos y las ideas se mezclan en una nube de gris muy suave. No necesitas luchar, puedes dejar que te lleve. El límite de placa sigue, la tierra sigue, tú descansas. Gracias por acompañarnos. Si esta deriva lenta y tranquila te ayudó, te invito con cariño a suscribirte, a dejar un me gusta y a volver cuando quieras. En la descripción hay una lista de reproducción que puedes seguir contigo mientras te quedas dormido. Que tengas una noche segura y suave.
que el descanso te visite y que mañana, cuando abras los ojos, sientas que el mundo, con su lentitud de roca, te sostuvo. La cadencia suave continúa y tú estás a salvo.